La generación del 27. Cuando hablamos de la generación del 27, hablamos de una denominación que surgió en un acto cultural que se celebró en Ateneo de Sevilla para homenajear al poeta sevillano Luis de Góngora en el tercer centenario de su muerte. En esta situación de continua renovación y cambios sociales y políticos, se encuentran a aparecer jóvenes escritores, poetas en su mayoría con características propias difíciles de encuadrar en los grupos existentes, pero se van uniendo en algunos lugares clave, entran en contacto en la tradición literaria española a través del Centro de Estudios Históricos y con las vanguardias artísticas y culturales a través de las actividades de la resistencia de los estudiantes. A este grupo de poetas se les ha llamado la generación de la amistad. La resistencia de los estudiantes de Madrid fue su privilegiado lugar de encuentro. Allí vivieron algunos y otros acudieron a participar de las actividades culturales, exposiciones, representaciones, tertulias que se realizaban. Participaron en las revistas más representantes del momento, como la Revista del Occidente y la Gaceta Literaria. La poesía, una de las manifestaciones literarias más puras que tuvo España. En un momento de renovación a principios del siglo XX, de la mano de destacados poetas que le dieron un nuevo impulso a este género literario. Es así que notables escritores ven el momento adecuado para saltar a la luz pública y mostrarnos una nueva forma de hacer poesía. Es allí que nace la Edad de Plata, la poesía española de la mano de uno de los movimientos más importantes de la literatura hispana, conocida como la generación del 27. También se conoce como generación del 27 a un grupo de poetas que reunidos en Ateneo de Sevilla y aprovechando la conmemoración de los 300 años de la muerte del poeta Luis Góngora, el más grande de todos los escritores de la poesía, llamado el Siglo de Oro, dan inicio a una nueva forma de hacer poesía en España y que más tarde se daría a conocer al resto del mundo. Pero no solo la generación del 27 estuvieron integrados por poetas, sino que se unieron artistas de otras corrientes, como en el caso el pintor surrealista Salvador Dalí, músicos como el Salvador Baracasi y el famoso cineasta Luis Buñuel. Las características generales de la generación del 27. La generación del 27 es el nombre que recibe uno de los grandes grupos de escritores españoles de todos los tiempos. Algunos de los miembros más importantes de este conjunto de hombres de letras son Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Alexandre, Damaso Alonso, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Gerardo Diego, entre otros. Todos estos escritores tienen en común que se relacionan entre ellos tanto a nivel artístico como literario. Es decir, acudían a los mismos cafés para hacer tertulias literarias como personales, ya que la mayoría de ellos eran íntimos amigos. Además de estos escritores recurrieron a las revistas de la época, como la Revista del Occidente, creada por José Ortega y Gasset, como un medio de publicidad y difusión de su obra literaria, la gran mayoría en forma de poemas. Las obras de la generación del 27 se caracterizan por el intento de la renovación a nivel estético de la poesía, es decir, que recogen algunos aspectos antiguos y los unen con los movimientos vanguardistas y también surrealistas. Por esta razón utilizan la metáfora como un recurso literario y principal. Se centra en la problemática humana que atraviesa la sociedad de su tiempo. Primera etapa de la generación del 27. En esta etapa de la generación del 27 podemos observar un marcado predominio de la llamada poesía pura. Esto es aquel tipo de poesía con escasa retórica, sin elementos decorativos, sin marcadas del sentimentalismo marcadas que le sigue a la estela de don Juan Ramón Jiménez.
algo que todos los escritores del 27 tuvieron en común: su administración y predicación por el autor del Platero y yo. Asimismo, durante la primera etapa de la generación del 27 se produce un interno por recuperar los modelos de la poesía clásica de nivel formal, con autores tan importantes como Luis de Góngora. Pues no debemos olvidar que precisamente el origen del movimiento literario parte de un homenaje al poeta de Andaluz, así como las estructuras típicas de la poesía del corte popular. Segunda etapa de la generación del 27, de 1927 hasta el fin de la Guerra Civil en 1936. Esta segunda etapa de la generación del 27 se caracteriza por el intento de humanizar la poesía. Pues para ello los autores buscaban su propia identidad, influenciados por Pablo Neruda para la poesía. Intentaban remunizar de nuevo la poesía y conseguir una poesía impura. Es precisamente durante esta segunda etapa cuando se desarrolla uno de los movimientos artísticos más importantes y con más influencia en la literatura española. El surrealismo, de la mano de la estética surrealista, los escritores de la generación del 27 descubrieron cómo reflejar los problemas existenciales que afectarían al ser humano. Además, utilizaban la poesía como arma de protesta y política social a través con el cual podían expresar todo lo que sentían. Todo esto es impulsado por los sucesos sociales que, conmocionados a la población española de aquellos años, fue, por ejemplo, el comienzo de la Guerra Civil 1936-1939. Tercera etapa después de la Guerra Civil. Una vez terminada la Guerra Civil 1936-1939, daba comienzo a la tercera etapa de la generación del 27, la cual se expone la desgracia de este grupo de escritores. De este grupo de escritores estaban unidos. Debido a la guerra, inmensa mayoría de autores se fueron del país. Solo 3 escritores se quedaron en España, los cuales fueron Vicente Alexandre, Damanso Alonso y Gerardo Diego. También en esta época fue cuando se produce la muerte de Lorca. Los escritores, al verse obligados a marcharse, cada uno de ellos comenzó en esta tercera etapa una evolución personal y poética, las diferente al resto, y a las características del escritor no fueron las mismas. Durante la tercera etapa, la poesía de los autores se caracterizó por la nostalgia de España, la patria perdida y así como el dolor y el abandono, junto a la soledad y una sensación al saber que habían perdido un hogar. Estilo. Se preocupan fundamentalmente por la expresión lingüística y buscan un lenguaje cargado más lírico. Utilizan la versificación. También utilizan estrofas tradicionales como el romance y la copla y lo clásico como los sonetos y el terceto. También utilizan el verso libre y buscan el ritmo de la repetición de palabras como los esquemas sintácticos o el paralelismo de ideas. Temática. Sienten especial interés por los grandes asuntos del hombre, como el amor, la muerte, el destino, la vida, bueno, en fin, y los temas cargados de raíces populares. Estética. En los autores del 27 es muy significativa la tendencia al equilibrio, a la síntesis entre los polos opuestos, incluso dentro de un mismo lugar. Entre lo intelectual y lo sentimental, la emoción tiende a ser refrenada por el intelecto. Prefieren inteligencia, sentimiento y sensibilidad al intelectualismo, sentimentalismo y simplería. Nombraré los escritores más destacados de la generación del 27. Alberti, 1902-1999, poeta originario de Cádiz, que aportó a sus obras con un polémico contenido político y social, acompañado de elementos surrealistas. Después de la contienda tuvo que huir a España y volvió a no hasta 1977 para continuar con sus producciones literarias prácticamente hasta su muerte.
Este escritor recibió el Premio Nacional de la Literatura en reconocimiento a su obra más representativa llamada Marinero en la Tierra, 1924. Rafael Alberti Merello nació en Puerto de Santa María, en Cádiz, el 16 de diciembre de 1902 y murió en Ibidén el 28 de octubre de 1999. Fue un escritor español especialmente reconocido como un poeta, miembro de la generación del 27. Está considerado uno de los mayores literatos llamados en la Edad de Plata de la literatura española. Cuenta de su haber numerosos premios y reconocimientos. Fue un miembro activo del Partido Comunista de España. Se exilió tras la Guerra Civil, vuelto a España tras la instauración de la monarquía. Fue nombrado hijo predilecto de Andalucía en 1983 y doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz en 1985. Publicó sus memorias bajo el título de La Arboleda Perdida. Leisadre, 1898-1984. Fue un poeta español, miembro de la Real Academia Española. En 1949 fue nombrado académico de la lengua. A partir de entonces comenzó a mostrarse como una figura proyectora para las generaciones de los poetas modernos. En 1977 ganó el Premio Nobel de la Literatura, entre muchos otros reconocimientos y premios a lo largo de su carrera, tanto nacionales como internacionales. Sus obras de mayor relevancia fueron Poemas de la Consumación en 1968, La Destrucción del Amor, 1935, y En un vasto domingo, en 1962. Vicente Pío Marcelino Cirilio Alzaidre y Merlo nació en Sevilla el 26 de abril de 1898 y murió en Madrid el 13 de diciembre de 1984. Fue un poeta español llamado de la generación del 27, elegido académico en sesión de 30 de junio de 1949. Ingresó a la Real Academia Española el 22 de enero de 1950. Ocupó el sillón de la letra O. Obtuvo el Premio Nacional de la Literatura en 1934 por La Destrucción del Amor, el Premio de la Crítica en 1963 y en 1969 por Poemas de la Consumación y el Premio Nobel de la Literatura en 1977. Manuel Altolo Aguirre, 1905-1959. Es un poeta, editor, productor y director de cine, considerado el poeta más intimista de la generación del 27. Tuvo que exiliarse durante el franquismo y se residenció en diferentes países como Francia, Cuba, México, en donde decidió dedicarse al cine. Entre sus obras literarias se destacan Las Islas Invitadas en 1936, Nube Temporal en 1939 y Poemas del Agua en 1927. Manuel Altolo Aguirre Bolín nació en Málaga el 29 de junio de 1905 y murió en Burgos el 26 de julio de 1959. Fue un poeta, guionista y cineasta español, perteneciente a la generación del 27. En la Universidad de Granada decidió estudiar Derecho, donde ejerció por un tiempo su trabajo como abogado. Delibes nació en Valladolid el 17 de octubre de 1920 y murió el 12 de marzo del 2010. Fue un novelista español y miembro de la Real Academia Española desde 1975 hasta su muerte. Ocupado en la silla, licenciado como un comercio, comenzó su carrera como dibujante en caricaturas. Trabajó en una revista en el norte de Castilla. Fue un periodista y se dedicó enteramente a escribir una novela. Es un gran conocedor de la fauna y la flora, su entorno geográfico, apasionado a la caza y el mundo rural. Sus obras son basadas en describir la realidad, los entornos sociales, las injusticias que se encontraban en su país. En 1974 murió su mujer, la que le marcó en su vida profundamente. En 1998 padeció un cáncer de colon, del que nunca llegó a recuperarse completamente. Gerardo Diego, 1896-1987.
Fue un destacado académico en la literatura española que enseñó en varios institutos de su país. Con Rafael Alberti compartió el Premio Nacional de Literatura en 1925 y obtuvo el Premio Nacional Cervantes en su país en 1979. Como estudioso de las letras hispánicas, Diego examinó la obra de los hombres como Jovellanos, López y San Juan de la Cruz. También reunió los versos de la generación del 27 en antologías, siendo la más célebre de la poesía española contemporánea a la salida en 1934. En 1980, la obra poética de Diego se publicó en dos antologías tituladas El Poema Mayor y Poema Menores. Ambos libros no son sino el compendio de toda su poesía, la cual en muchos casos alterna la poesía tradicional con la poesía vanguardista. Asimismo, a Diego se le acredita que uno de los que introdujeron la corriente ultraísta en España, su imagen en 1922 y su manual de espumas en 1924. Otras obras interesantes de Diego son El romanticismo de la novia en 1918, La fábula del Equiceda 1929 y las odas morales de 1966. Pedro Salinas 1891-1951. Fue considerado como el pionero de todos los poetas habidos en la generación del 27 debido a su influencia con los escritores posteriores. Su currículo literario comprende una temática dedicada al amor y su dedicación a la docencia universitaria la hizo en Soborna, Francia, entre 1914 y 1917. Después Salinas volvió a España y enseñó en Murcia y Sevilla. Para 1933 contribuyó con la gran medida que se fundará en la Universidad Internacional de Verano de Santander. Dicha universidad Salinas fue secretario hasta exilió en los Estados Unidos, que ocurrió en 1936 durante su estancia norteamericana, tierra que permaneció hasta su muerte. Federico García Lorca, 1898-1936. La generación del 27 tuvo a García Lorca a un símbolo o un ícono popular, y esto no se debió a su necesaria trágica muerte dada por los fusiles de los franquicios que enlutecieron a la literatura española, sino que fue a uno de los mayores exponentes del surrealismo reflejado en la poesía. Además de la brillantez de sus versos, mostraba la alta madurez y complejidad artística para un joven de su edad, quien siempre estuvo en constante proceso de formación intelectual. García Lorca comenzó a estudiar Derecho y Letras en 1915 y para 1918 ya había hecho amigos dentro del círculo intelectuales de su tiempo. Después estuvo en un periplo americano por Nueva York entre 1929 y 1930. Jorge Guillén Álvarez nació el 18 de febrero de 1893 en Valladolid y murió en Málaga el 6 de febrero de 1984. Fue un poeta y crítico literario español integrante de la generación del 27. Estudió sus primeras letras y bachillerato en su ciudad natal, y aunque comenzó filosofía y letras en Madrid, alejado de la residencia de estudiantes, se licenció en la Universidad de Granada. Desde 1909 hasta 1911 vivió en Suiza. Su vida transcurrió paralelamente con su amigo Pedro Salinas, a quien sucedió como lector de español en la Sorbona, desde 1917 a 1923. En esos años hizo varios viajes por Europa. En uno de ellos conoció a Germán Cajén, con la que se casó a los 2 años más tarde. Tuvieron 2 hijos, el crítico y destacado especialista en literatura camarada de Claudio Guillén, 1924 y 2007, en donde murió, y Teresa, que se casó con el crítico Stephen Gilman, un hispanista profesor de Harvard, discípulo de Américo Castro. Luis Cernuda nació el 21 de septiembre de 1902 en Sevilla y murió el 5 de noviembre de 1963 en Ciudad de México. Fue un destacado poeta y crítico literario español, miembro de la generación del 27. Su educación fue rígida e intransigente debido al carácter y la condición militar de su padre, que se
retiró con el grado de coronel. Con motivo del traslado de los restos del Betker, a los 9 años de edad empieza a leer poesía y más tarde un profesor lo anima a escribir versos y le dirige lo que le compone. En 1923 deja la universidad para hacer el servicio militar e ingresa al Regimiento de Caballería de Sevilla. En 1924 volvió a terminar la carrera, lo que consiguió en 1926. En 1925 conoce a Juan Ramón Jiménez y publica sus primeros poemas en la Revista de Occidente. En 1926 viaja a Madrid, colabora en La Verdad, Mediodía y Litoral, la revista malagueña El Matrimonio, formado por Manuel Altoguirre y Concha Méndez, a los que siempre le unirá de gran amistad. Mazo Alonso. Nació el 22 de octubre de 1898 en Madrid y murió el 25 de enero de 1990 en Ibidem. Fue un literato y filólogo español, director de la Real Academia Española, de la Revista de Filosofía Española y miembro de la Real Academia de la Historia. Premio Nacional de Poesía en España en 1927 y Premio de Miguel de Cervantes en 1978. Vivió en su primera infancia en La Felguera, Asturias, donde su padre, ingeniero de minas, trabajaba y estudió el bachillerato en Madrid en los jesuitas de Chamartín, pasando sus vacaciones estivales en Ribadeo, con frecuentes visitas a los Oscos.